A continuación, analizaremos la conformación de la atmósfera y el clima, las propiedades físicas de la atmósfera, como su forma, movilidad, comprensibilidad, expansibilidad, diatermancia, transparencia, entre otros, así como sus capas, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera, como su influencia para la existencia de la vida, la diferencia de tiempo y clima, su clasificación e impacto con el medio ambiente. La atmósfera, el escudo invisible. La atmósfera es la capa exterior y menos densa del planeta. Se define como una envoltura de aire que rodea la Tierra y toma su misma forma, que está ensanchada en el ecuador y achatada en los polos. Su composición química es una mezcla compleja de gases, de minúsculas partículas, en 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. La movilidad es una característica fundamental de la atmósfera que da lugar al desplazamiento horizontal o vertical del aire, así como también su comprensibilidad y expansibilidad, que son dos características de los gases que se originan por el cambio de temperatura y presión. La atmósfera, al relacionarse con las otras dos capas, la hidrosfera y la litosfera, tiene una gran influencia en la formación del suelo. A su vez, proporciona la humedad necesaria para el desarrollo de la vegetación. La atmósfera no solo protege a la Tierra contra el ataque de meteoritos y de los rayos ultravioleta del Sol. Sus elementos y factores atmosféricos producen una gran diversidad de climas, los cuales, al relacionarse con el relieve y el suelo, favorecen la megadiversidad de especies, plantas y animales. La atmósfera es muy importante para mantener una temperatura agradable en la Tierra, gracias a la diatermancia, que es el atributo que concede el paso de la radiación solar de onda corta. Al llegar al suelo, se lleva a cabo la reflexión y se convierte en radiación de onda larga o calorífica. Este calor generado es retenido por los gases del efecto invernadero. La atmósfera como conductora de sonido. Una onda de sonido es una serie de compresiones sucesivos del aire, y al aumentar la temperatura aumenta la velocidad del sonido. Este viejo refrigerador no solo contamina el suelo, también el aire, ya que contiene un gas que destruye la capa de ozono. En 1985, los científicos descubrieron que había menos ozono alrededor de la Tierra, y que encima del polo sur ya casi no había. Un hoyo se había formado en la capa de ozono. Los responsables del hoyo son gases que destruyen el ozono, los clorofluorocarbonos. Estos se encontraban en los aerosoles, los refrigeradores y aparatos de aire acondicionado. Para luchar contra el efecto invernadero, varios países decidieron utilizar menos dióxido de carbono, pero algunos grandes contaminadores, como Estados Unidos, se niegan porque es muy caro cambiar la forma de funcionamiento de las fábricas. Estos niños traen máscaras porque el aire de su ciudad se ha vuelto irrespirable. La contaminación del aire no solo es peligrosa para el planeta, también lo es para nosotros. El dióxido de carbono no es peligroso para la salud, pero los automóviles y las fábricas arrojan otros gases. Cuando hace calor, uno de ellos se transforma en ozono. Es el mismo ozono que el que contiene la capa muy alta en la atmósfera, pero cuando la respiramos aquí es muy peligroso. El ozono provoca tos y dolores de cabeza. Si se respira por años, se pueden desencadenar enfermedades respiratorias como asma, bronquitis, alergias. La contaminación del aire provoca muchas muertes alrededor del mundo. ¿Qué pasó aquí? Los árboles están todos muertos. Sin embargo, no hay automóviles ni contaminación en los alrededores. Esto es causado por los contaminantes atmosféricos provenientes de las industrias, que relacionan el agua de las nubes y forman ácido sulfúrico y nítrico. Después, caen al suelo como lluvia, generalmente muy lejos de la fuente generadora, afectando tanto a los seres vivos como a las construcciones urbanas.
Capas de la atmósfera. La atmósfera terrestre presenta una estratificación horizontal ocasionada por la densidad, presión y temperatura. Las capas actúan como filtro para que los rayos del sol no lleguen directamente sobre la piel y son troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Troposfera es la capa interior de la atmósfera, lo cual significa que en ella ocurren los fenómenos atmosféricos. Es la más delgada y en ella se puede desarrollar la vida y actividades humanas. Estratosfera. Esta capa se encuentra encima de la troposfera y separada por una delgada capa intermedia llamada tropopausa. Mesósfera. Situada por encima de la estratosfera y por debajo de la termósfera. Termósfera. En esta capa se encuentra la radiación ultravioleta, los rayos gamma y los rayos X provenientes del Sol. En esta capa se rebotan las ondas de radio. Exósfera. Capa superior de la atmósfera es la zona de transición entre la atmósfera de la Tierra. Está compuesta por partes iguales de hidrógeno, helio, dióxido de carbono y oxígeno atómico. Tiempo y clima. Las condiciones atmosféricas pueden estudiarse desde dos perspectivas diferentes, el tiempo y el clima. Es común escuchar en los noticieros el pronóstico del clima para el día siguiente, lo cual es un error conceptual, ya que se debe hablar del pronóstico atmosférico para el día siguiente. Esto es, que tiempo atmosférico y clima no son lo mismo. El clima es más duradero y puede mantenerse durante varios años. Este es objeto de estudio de la geografía física y en particular de la rama climatología. Pronóstico del tiempo. La atmósfera es estudiada por medio de rayos láser, radar y satélites meteorológicos. Estos envían información precisa y fotográfica durante las 24 horas del día. Gracias a esto es posible pronosticar el tiempo. También aporta beneficios económicos a la agricultura, la pesca, la construcción, el transporte aéreo y marítimo, entre otros. Proporciona el rumbo y velocidad aproximada de los ciclones para facilitar la detección de las zonas de riesgo, para tomar medidas preventivas y así evitar mayores catástrofes. Fenómenos meteorológicos. La superficie terrestre absorbe la energía del Sol por medio de tres fenómenos meteorológicos: conducción, radiación y convección. Conducción es la propagación de calor entre dos cuerpos o partes de un mismo cuerpo a diferentes temperaturas. Como en la imagen se muestra, el calor se apodera del metal y al tocarlo con la mano se puede sentir la temperatura del metal. Radiación es una forma de emisión de ondas electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz. Un ejemplo es cuando los rayos solares atraviesan la atmósfera sin calentarla y se transforma en calor en el momento en que entran en contacto con la Tierra. Convección, fenómeno meteorológico por el cual la atmósfera se calienta, el ascenso de las masas del aire caliente y el descenso de las del aire frío. El aire frío de las capas altas es más denso y desciende, pero al ponerse en contacto con el suelo se calienta, se torna más ligero y asciende. Con este proceso se forman las corrientes de convección. Clima es consecuencia de la interacción de fenómenos meteorológicos, factores geográficos y cósmicos que caracterizan al estado de la atmósfera durante un lapso mínimo de 10 años. Acuosos, humedad y nubosidad. Se llama humedad al vapor de agua presente en la atmósfera. El grado de humedad es normalmente más alto en los mares que en los continentes y en las regiones costeras que en las alejadas del mar. La humedad atmosférica, de acuerdo a su temperatura y presión, puede mantener el vapor de agua hasta llegar a un punto llamado límite de saturación, dando origen a las condensaciones atmosféricas y las manifestaciones pluviales.
Para medir la humedad atmosférica se usa una escala de 100 grados. El 0 indica ausencia absoluta y 100 el límite de saturación. El aparato usado para medirla se llama higrómetro. Las principales condensaciones atmosféricas son las nubes. Se clasifican en 4 grupos fundamentales. Los cirros tienen el aspecto de la anacarda y son las nubes más elevadas de 8 a 12 kilómetros de altitud. Los cúmulos forman masas blancas con aspecto de copos de algodón y los bordes brillantes. Los estratos tienen el aspecto de largas fajas, generalmente grises, se forman sobre todo de noche. Los nimbos son nubes heteroformes y oscuras que se encuentran a baja altitud, son las que provocan directamente las lluvias. Precipitación es la caída del agua en estado líquido o sólido que llega a la superficie terrestre. El aparato que mide las precipitaciones es el pluviómetro, para lo cual se utiliza la unidad milímetros de altura. Las lluvias se clasifican en orográficas, que se producen cuando el aire caliente asciende por la montaña, por lo que el vapor de agua se enfría y se condensa para formar lluvias. Frontales se producen por el encuentro de dos masas de aire de diferentes temperaturas y humedad. Cuando choca el vapor de agua en las masas calientes, se enfría y se condensa produciendo lluvias o nevadas. Convectivas se producen en las zonas ecuatoriales. Cuando la superficie terrestre tiene altas temperaturas, calienta la masa de aire cercana a ella. Al ascender se enfría, se condensa y se presentan lluvias torrenciales. Ciclónicas se originan gracias al ascenso de las masas de aire en regiones de baja presión que se forman en las zonas intertropical. Monzónicas. Estas lluvias se producen durante el verano en las zonas del suroeste de Asia, India, Pakistán, Indochina y China. Benefician principalmente a la agricultura. Otras precipitaciones acuosas son la nieve, el granizo o predisco y el aguanieve o sellisca. La nieve se produce cuando la humedad pasa directamente del estado gaseoso al sólido. El granizo o predisco está formado por esferas del hielo y nieve de tamaño variable. Su formación se relaciona con las corrientes ascendentes de convección, que elevan las gotas de agua hasta altitudes con temperaturas bajo 0 grados centígrados, provocando su congelación. El aguanieve o sellisca, formada por diminutas gotas de agua congeladas antes de llegar al suelo. Presión atmosférica es el peso que tiene el aire sobre un punto del planeta. Varía con altitud y se mide con el barómetro en milibares, que fue inventado por Torricelli. Este elemento fue registrado porque las diferencias de presión atmosférica entre los diferentes puntos de la superficie terrestre permiten el desplazamiento del aire de un lugar a otro, originando así los vientos. Elementos y factores termodinámicos. Temperatura es el grado de calor que hay en la atmósfera en un lugar y tiempo determinado. Este depende del grado de insolación y se mide con el termómetro a la sombra. Las escalas termométricas más usadas son la Celsius, Fahrenheit y Kelvin. La temperatura varía según hora del día. La mayor temperatura se registra después del paso del sol por el cenit del lugar y la misma antes de amanecer. Esto es consecuencia del movimiento de rotación. Altitud. A medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar. Latitud. Las menores temperaturas se encuentran en las regiones polares y las latitudes medias se sitúan en las zonas templadas. Vegetación. Este factor regula la temperatura y aumenta la humedad. En donde hay vegetación existe una gran variación de temperatura máxima y mínima. Movimiento de traslación. Las estaciones son consecuencias del movimiento y cada uno tiene diferente temperatura. Distancia al mar. Se registran en los lugares más cercanos al sol. La nubosidad. Las nubes reflejan parte del calor solar al espacio, hacen que debajo de ellas la temperatura sea menor.
Se llaman isotermas a las líneas que en un mapa señalan lugares que tienen la misma temperatura atmosférica. El régimen térmico de un lugar se establece conociendo la temperatura media normal y la oscilación térmica anual. Se llama temperatura media al promedio de temperatura que se registra en un lugar y pueden ser temperatura media diaria. El promedio de la temperatura de un día se obtiene sumando 24 horas del día. Temperatura media mensual es el resultado de sumar las trayectorias medias diarias y dividirlas entre el número de los días del mes. Temperatura media anual se obtiene sumando y promediando las 12 temperaturas medias mensuales. Temperatura media normal es el promedio de 5 a 10 temperaturas medias anuales. La temperatura media normal se clasifica en caluroso o cálido, más de 20 grados Celsius, templado, entre 10 y 20 grados Celsius, frío, menos de 10 grados Celsius. La diferencia entre la temperatura más elevada y la más baja del lugar se denomina oscilación térmica. Clasificación climática de Köppen. Las clasificaciones climáticas elaboradas hasta ahora no han satisfacido a ningún climatólogo. Sin embargo, la más aceptada es la de Guillermo Köppen, que tomó como base la temperatura atmosférica y las precipitaciones pluviales. Los grupos climáticos originales de Köppen son los cálidos húmedos, secos desérticos, secos esteparios, templados, templados fríos, fríos de la tundra y muy fríos. Riesgos hidrometeorológicos. Los riesgos climáticos y meteorológicos son derivados de la dinámica externa de la Tierra. Estos son muy variados y pueden abarcar desde una tormenta, un vendaval o una gran nevada, hasta un huracán. Los sucesos climáticos más dañinos en el mundo, los cuales producen la mayor catástrofe, son ciclones tropicales, inundaciones por lluvias masónicas, tormentas tropicales o ciclones, sequías, olas de frío y heladas, olas de calor, temporales de viento, tornados e incendios devastadores.